Bueno, mientras esperamos que se conecten algún compañero más, si alguien tiene alguna pregunta que hacer referente a lo que quiera preguntar del colegio, de la materia, del taller, puede hacerlo. Y mientras se van conectando podemos ir resolviendo algunas dudas o inquietudes que tengan, eh, cosas que no hayan, si no participaron por ahí de la reunión que se hicieron por curso, reunión de padres, podemos charlarlo ahora, ¿sí? De lo que deseen respecto al colegio, pueden preguntar. Bien, Ulises. Ahí Ulises pregunta, como pueden ver todos, ¿cuándo se vuelve al taller? Agustina también, ya tenemos varios. En la reunión de aquellos que tuvieron la reunión de padres, ¿sí? Que se hizo por curso, se explicó el tema de que todo depende de cómo estén trabajando las personas que están trabajando en la obra de gas del colegio. Hasta la última información que teníamos, que era lo que sucedía en esas fechas de reuniones que hubo, que fue la semana anterior, venía todo bien. Y en esa etapa los directivos plantearon esto de que para mediados de septiembre, fines de septiembre, se volvería a clases de forma total. Esa sería la idea, ¿sí? Después de ahí yo voy a tratar, hoy voy a dar una clase de cómo vamos a trabajar cuando volvamos al taller, que va a ser en función a las dos actividades que planteamos en estas clases virtuales, ¿sí? De trabajar con Classroom y de hacer las clases. Entonces le voy a plantear cuál es el objetivo de esas clases, ¿sí? Ustedes no tenían que instalar ningún programa, simplemente hacer esas dos actividades. Y en función de eso, les voy a, les voy a mostrar hoy cómo es que vamos a trabajar cuando volvamos a la presencialidad. Eso es respecto de cuándo vamos a volver al taller, si es lo antes posible, más o menos en la fecha que planteó el colegio, ¿sí? Dirección que planteó eso. No deberíamos hacer ninguna actividad más que las que ya realizamos y tener en la cabeza que vamos a trabajar como le voy a mostrar hoy, ¿sí? El día de hoy. Cuando volvamos, ¿cómo vamos a volver? Vamos a volver en burbujas sí o sí, porque no entran más alumnos en el curso. En nuestra área, por grupo van a entrar 8 alumnos, ¿sí? La forma de volver es que van a ir trabajando grupos de a 8 2 veces por semana, por lo que llegado a fin de año estamos con poco tiempo para poder trabajar, ¿sí? Por ahí pregunta Agustina, ¿cómo vamos a cerrar? Esto lo vamos a trabajar como un proceso, ¿sí? Ya hicimos 2 actividades. De esas 2 actividades, como que eso es un módulo, tomémoslo de esa forma, y la otra parte de un segundo módulo que se va a evaluar es lo presencial. Cuando volvamos al aula vamos a ver cómo ustedes responden al trabajo, ¿sí? Y se va a evaluar eso, cómo ustedes trabajan con aquello que hicieron en lo virtual, en lo presencial. Si ustedes no hicieron la actividad 1 y la actividad 2, vamos a trabajar en el aula para poder resolverlo eso, pero para poder aprobar no el trimestre, sino es poder cerrar el año bien, tienen que tener hechas las actividades 1 y 2, ¿sí? Hechas y aprobadas, y también tienen que tener aprobado lo que se va a trabajar en lo presencial. Siempre considerando que vamos a volver mediados de septiembre.
Digo, siempre considerando que volvemos en mediados de septiembre, vamos a hacer únicamente estas dos actividades virtuales. La de conceptos básicos del programa y la actividad número 2, que es sobre hojas de proceso. La parte módulo 3 o módulo 2 sería la parte de la práctica, ¿sí? Y esa es la que también se va a evaluar, pero eso se va a evaluar cuando volvamos al aula. Así que bueno, esa es la idea de cómo vamos a trabajar en la vuelta al aula y cómo vamos a dar el cierre, ¿sí? Siempre tenemos que entender de que no porque no hayan hecho o hayan desaprobado las primeras actividades, están desaprobados, sino que sí o sí para cerrar, si el tercer trimestre es el que cierra toda la materia, todo el proceso. Se va a cerrar en función a las actividades que tienen que haber entregado, ¿sí? Actividad 1 y actividad 2, y el trabajo en clase. Todo eso en conjunto hace el cierre del trimestre. Que no hayan cumplido con alguna de esas actividades al momento del cierre hace de que estén aprobados o desaprobados. Tengan en cuenta que esto es día a día. Por ahí una madre preguntó cómo íbamos si iban a hacer con los chicos en proceso en alguna de las reuniones y se les comunicó que, bueno, que ya no hay más proceso. Este año no va a haber gente en proceso, según el consejo hay que evaluar y cerrar notas. Entonces, aquel que no cumplió, si los contenidos mínimos para la acreditación es hacer todas las actividades, perdón, y una actividad no hicieron, no estarían aprobados, ¿sí? No es que van a quedar en proceso. Este año ya no hay gente ya no se pueden quedar en proceso. Proceso es lo que pasó el año pasado y bueno, y se está evaluando o se está viendo cómo hacer con aquellas personas que tienen las materias en proceso, dependiendo cada materia. Todo eso está definido por colegios. Cada colegio ha tomado una decisión de cómo resolverlo, ¿sí? Y no son todos los colegios iguales. Le digo porque por ahí capaz que ustedes conocen de otro colegio cómo han trabajado y no necesariamente acá se trabaja de la misma manera. Ulises pregunta si van a cerrar con nota numérica. Sí, el consejo siempre cierra con nota numérica, ¿sí? El Consejo de Educación todos los años, así estén acostumbrados que en la sección o la materia cierren con bien, muy bien, regular, mal, o el, el grado que le den a esa escala, ¿sí? De aprobado o desaprobado, el consejo recibe números y va a ser numérica. Y el consejo está pidiendo de que el alumno tiene que estar aprobado o desaprobado con una nota numérica. Si el profesor le pone un bien, muy bien, mal, regular, en avance, en estado, lo que fuere, lo que va a pedir el colegio a fin de año es que entregue una nota numérica. ¿Sí? Con esa nota numérica el consejo sabe si está aprobado o desaprobado, si está acreditando o no los contenidos mínimos para estar en el próximo año. Es por eso que el consejo está pidiendo nota numérica, ¿sí? Calificación. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Pueden hablar, expresarse ya hablamos sobre cómo vamos a hacer cuando volvamos. Creo que hablamos un poquito de todo. Profe, ¿qué actividad no va a hacer? ¿Qué actividad no va a hacer si volvemos a la escuela? Bueno, empecemos con eso entonces. Nosotros trabajamos, yo voy a empezar a compartir pantalla para poder ustedes que vayan viendo la pizarra, ¿sí? Con la que trabajo. Entonces, lo primero que voy a hacer es bien, ahí preguntaban cómo va a ser. A ver, antes de compartir. Si se divide por secciones del taller, sí, el taller va a estar dividido por secciones.
como fue siempre, con la única, mientras tanto voy a estar compartiendo pantalla, con la única salvedad es que la idea es que ustedes siempre tengan que estar en el taller. ¿Qué quiero decir con eso? Que no importa la sección que ustedes tengan, de lunes a viernes ustedes deberían estar en el taller, ¿sí? Están armadas de que no importa las burbujas que se crean, siempre van a estar dando vueltas en el taller. Esa es la idea, ¿sí? De cómo estaban trabajando. Y las secciones se van a finalizar no como antes, que uno pasaba de una sección a otra, finalizaba una sección y después iba a otra sección, sino la idea es que vayan trabajando en forma paralela con todas las secciones y el cierre de las secciones es al final, con todas las secciones, cerrando con una única nota, que es la nota de taller, ¿sí? Profe, pero en los Sí, talleres nomás vamos a hacer la parte práctica, ¿no? La teoría vamos a usar la que nos dieron o sea, mientras estuvimos trabajando virtual. claro, eso sería lo ideal, ¿sí? Lo ideal sería lo que nos pidieron desde jefatura es que hagamos en el taller, que sea que trabajemos la parte teórica, obviamente vamos a hablar algo, ¿sí? Vamos a dar una introducción, pero necesitamos nosotros hacer, ¿sí? Trabajar en hacer práctica. El taller se no se representa, el taller ay, no me sale la palabra, se identifica, sí, con esto de hacer. Ustedes tienen que hacer, no va a ser clases teóricas como damos para aprender algún contenido. Ahora voy a explicar yo cómo vamos a trabajar con esto del hacer. Nosotros trabajamos con unos contenidos al principio, conceptuales de la materia, y después trabajamos con una hoja de proceso. Esto de la hoja de procesos lo veníamos hablando en el taller ya en el 2018, ¿sí? 2018-2019. De que está muy bueno de que ustedes empiecen a entender y aplicar el concepto de hoja de proceso. En toda industria, construcción, se utiliza esto de la hoja de proceso, de cuando ustedes van a realizar alguna tarea, ya sea construcción de algo, o ejecución de alguna acción, o toma de alguna acción, tengan que cumplir determinados pasos, ¿sí? Para realizar eso que se les está pidiendo. Nosotros lo hemos visto ahora muy común ahora con el tema de la pandemia, cuando se ha hablado de protocolos, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, el protocolo para poder ingresar a un lugar es este. 1, 2, se tiene que cumplir ese protocolo en esa secuencia o en esos pasos. Cuando es un protocolo de evacuación por incendio, también hay pasos, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es quedarse tranquilo, lo segundo es, bueno, y así depende del lugar, va a tener un montón de acciones. Si ustedes van a construir algo, ¿sí? No es que lo van a construir como un artesano que va creando a partir de la imaginación y en función de eso van trabajando, ¿sí? Sin nada en la cabeza previo. Acá van a tener, en la parte técnica, ¿sí? Ustedes van a tener que respetar determinados pasos técnicos. Dentro de esos pasos técnicos también está la seguridad. La seguridad es un paso técnico, ¿sí? Pongamos la idea. Ustedes han pasado por tornería. Cuando uno pasa por tornería, hay pasos previos que realizar, ¿sí? Yo tengo que estar bien vestido, en el sentido de bien vestido digo con ropa acorde para trabajar, ¿sí? Tengo que estar, tener también, bueno, todo lo que es medida de seguridad, cuando digo ropa acorde. Después, saber que las máquinas tienen que estar limpias, que si voy a empezar tengo que tener la pieza, no tengo que ponerme a buscar al momento que voy a poner a trabajar. Tengo que tener la pieza con la que voy a trabajar, las herramientas, las puntas, todo eso. Y en función de eso, después hay una serie de pasos que tengo que llevar para que cumplir para trabajar con esa pieza. Y así en cada sección
uno tiene un montón de reglas que las tiene que ir cumpliendo, ¿sí? Pasos técnicos que no se puede saltear, o a lo mejor sí, si lo está haciendo así nomás, sin un pensamiento técnico, uno podría decir, sí, a medida que voy necesitando, voy consiguiendo lo que necesito. Bueno, la idea es sacarnos esa idea, ¿sí? Y trabajar lo más eficientemente posible, y para esto sirven las hojas de proceso. Nosotros cuando volvamos al aula, con estas hojas de proceso de el hacer, yo las construí pensando en esto de trabajar en el aula sin tener que estar dando o ocupando el tiempo que nosotros tenemos en clase en dar clases teóricas, ¿sí? Sino que nos vamos a evocar a trabajar con el programa. Nosotros, ustedes acá, cuando volvamos al aula, yo les voy a dar, ¿sí? Este papelito, ustedes lo van a poder ver ahora ahí en pantalla, donde están numeradas las 9 hojas de proceso que hicimos en la actividad número 2. Estas 9 hojas de proceso, esta numeración, lo voy a dejar por ahí arriba. Ya tengo otra para ir viendo. La número 1 está numerada como 1, guardar un archivo, como 2, crear una línea con 2 puntos, 3, cómo crear una línea con punto, distancia y un ángulo, 4, cómo activar y configurar el comando OSNAP, 5, comando ortogonal, 6, crear un círculo, 7, recortar un segmento, 8, crear un empalme y 9, crear un chaflán. Ustedes van a tener esta numeración, las hojas de proceso ustedes las van a tener porque ya las tienen de la actividad número 2 y son las que van a tener que llevar al aula, ¿sí? Como les dije yo cuando hicieron la actividad número 2, que son estas hojas. Como les dije, la actividad número 2 era imprimirlas, fotocopiarlas o copiarlas a mano, como ustedes quieran, o como ustedes puedan. Y en función de eso vamos a empezar a trabajar. Supongamos que esta pizarra es la pizarra del aula. Lo que yo voy a hacer el primer día de clase, vamos a hablar sobre el protocolo que vamos a utilizar en el aula por el COVID, todo eso lo vamos a hablar al principio. Vamos a hablar sobre las máquinas, cómo nos vamos a cuidar con el tema de las máquinas, cómo nos vamos a higienizar, todo eso lo vamos a hablar ese día. Calculando que no nos lleve más de 10 minutos, ¿sí? Y después vamos a empezar a trabajar con la pizarra, donde yo, repasando y teniendo claro los contenidos de la actividad número 1, que hablábamos de los comandos con los que trabajamos en AutoCAD, y el ejemplo que era el punto número 3 de ustedes entender en una pieza dónde aplicaban esos comandos, simplemente un ejercicio con el cual podemos empezar es, si yo les dibujo una línea, ¿sí? Yo voy a plantear una figura y abajo vamos entre todos, a definir una secuencia. ¿Qué es una secuencia? Es una acción seguida de otra. Entonces, ¿pero qué vamos a numerar en esa secuencia? Las hojas de proceso según la numeración que tenemos acá. Tenemos 9 hojas de proceso. Entonces yo digo, para hacer esta línea, ¿qué hoja de proceso debo empezar a trabajar acá? Y entonces yo empiezo a mirar, guardar un archivo no, crear una línea con 2 puntos, puede ser, crear una línea con punto, distancia y un ángulo, no tiene distancia, entonces no voy a tener que usar crear línea con punto, distancia y un ángulo. Activar el comando OSNAP tampoco, porque esta línea no está referenciada a nada, es simplemente una línea. Comando ortogonal tampoco, crear un círculo, recortar un segmento, crear un empalme, un chaflán, no. Entonces, la hoja de proceso que yo voy a utilizar para hacer esta línea es la hoja de proceso número 2. Que si ustedes recuerdan, crear una línea con 2 puntos me pide que yo marque un punto 1 y que marque un punto 2. Simplemente con un clic con la tecla izquierda del mouse. Entonces, es esta la hoja de proceso que yo tengo que hacer para crear esta línea. Y después, lo segundo es guardar ese archivo que yo abrí para hacer esta línea. O sea que voy a utilizar la hoja de proceso 1. Entonces, esto es lo que vamos a definir entre todos. Para hacer esta línea, tiene que quedar bien claro que nosotros vamos a tener que hacer esta secuencia, es decir, usar la hoja de proceso 2 una vez, porque es una sola línea,
y después guardar el archivo utilizando lo que me dice la hoja de proceso 1. Hasta ahí se entiende cómo a partir de la secuencia y de las hojas de proceso que yo tenga, yo voy a poder construir esta línea sin ayuda, ¿sí? Es más, la ayuda que estamos trabajando es los pasos con los que vamos a utilizar de las hojas de proceso. Pero esta línea ustedes la van a poder construir de forma autónoma. ¿Se entiende eso? Sí, profe, se entiende. Bien. Sí, profe. Espectacular. Sigamos avanzando, complejizando un poquito más, porque hasta ahí es simple. Ustedes siguiendo la hoja de proceso 2 y después la hoja de proceso 1, ustedes esa línea la van a poder hacer. No tiene ningún sentido hacia dónde va a ir la línea, o sea que es una línea que tiene más o menos ese sentido, no hay nada específico. Ahora bien, vamos a hacer otro dibujo. Una línea así y otra línea así. Yo ahí que tengo que dibujar una línea 1 y una línea 2. La línea 1 no me dice nada en sentido ni distancia. Entonces puedo utilizar el comando, la hoja de proceso 2. Hasta ahí estamos igual que en el caso anterior. Ahora, ¿cierro el archivo? No, porque todavía me falta hacer esta otra línea. ¿Y esta línea la tengo que hacer en cualquier lugar? No, tiene que ser en el extremo de la línea anterior. Entonces, dentro de mi lista de hojas de proceso, voy a utilizar el comando asistencias rápidas o el comando OSNAP, ¿sí? Activar y configurar el comando OSNAP. Y la asistencia es la hoja de proceso 4. Entonces yo debo hacer uso de la hoja de proceso 4 para activar que me aparezcan estas ayudas que son extremos de línea, punto medio, y ahora recién voy a hacer la línea 2. Para hacer la línea 2, como no tengo distancia y no tengo ningún ángulo, voy a utilizar de vuelta la hoja de proceso 2, pero ya me va a ayudar la utilización de la hoja de proceso 4, que es para que me aparezcan estas referencias. Entonces, cuando hice eso, ahora sí, cuando hago la segunda línea, lo próximo que tengo que hacer es guardar el archivo. Para esto uso la hoja de proceso 1. Ahora, esta secuencia de pasos va a servir para dibujar estas líneas. Vamos a complejizarlo un poquito más. Moví un poquito la cámara para yo poder acercarme a la pizarra. Vamos a hacer la misma línea, una línea así, pero voy a atravesarle una línea sin ningún punto particular, ¿sí? La voy a atravesar y le voy a sacar este tramo de la línea que sobrepasa. O sea que simplemente me tiene que quedar esta línea y este pedacito de línea. Entonces, yo en el tercer caso voy a tener que hacer la línea 1, después hacer la línea 2, después hacer esta línea 3 y después recortarle este segmento de acá. Entonces, volvamos. Presten atención acá porque ahí se empieza a modificar la secuencia de hojas de proceso que voy a utilizar. Primero, hago la línea 1. Perfecto. Segundo, hago la línea 2. Para hacer la línea 2, tengo que tener activado el comando OSNAP. Entonces, activo el comando OSNAP. Después, hago la línea 2 de vuelta. Perdón, uso la hoja de proceso 2 para hacer la línea 2. Ahora tengo que hacer esta línea de acá. Como es aleatoria, marcando 2 puntos nomás, no me está diciendo ni sentido, nada, lo tengo que atravesar, vuelvo a utilizar la hoja de proceso 2 porque vuelvo a hacer otra línea. Y ahora le tengo que recortar ese segmento. Para recortar el segmento, miro acá
y hay una hoja de proceso que se llama recortar un segmento, que es la número 7. Entonces, yo ahora utilizo la hoja de proceso 7 para recortar el segmento. A ver, voy a correr acá la pizarra porque me quedé corto de lugar. Cuando yo recorto el segmento, el último paso es guardar el archivo. Entonces, con esta secuencia de hojas de proceso, yo voy a poder realizar esta figura con este recorte, ¿sí? Me quedaría algo así. Yo esa pieza la puedo resolver con esta secuencia de pasos. ¿Se entendió cómo se trabaja a partir de una figura definiendo las secuencias de hojas de proceso? ¿Cómo yo voy a poder trabajar en la computadora en forma autónoma? ¿Lo pudieron comprender eso? Sí. Sí. Para esto es muy importante que ustedes tengan las hojas de proceso, porque ustedes van a decir, hoja de proceso 2, buscan cuál es la hoja de proceso 2, lo buscan acá. Es crear una línea con 2 puntos. Buscan, acá tenéis justo. Hoja de proceso comando OSNA, acá. Crear una línea con 2 puntos. Y ustedes tienen que seguir este recuadro de acá, que esta es la hojita de proceso de línea con 2 puntos. Cuando aparezca el 2 acá, ustedes tienen que seguir estos pasos que están acá para hacerlo. Y entonces, la hoja de proceso me ayuda a mí a no equivocarme en los pasos a seguir. Estos, si bien son pasos técnicos, la hoja de proceso lo que me van a mostrar son pasos técnicos. Que uno se va apropiando de esos pasos. ¿Qué quiero decir con que se va apropiando? Consciente o inconscientemente, ustedes ya saben, es como prender la luz. Ustedes sin tener que leer nada, la primera vez les tienen que explicar. Para prender la luz, la llave de luz está contra la pared al lado de la puerta. Bien. Capaz que la primera vez se los dicen. La segunda vez se olvidaron, se lo explican de vuelta. Ya la tercera vez a ustedes ya les queda ese paso técnico. Ya lo tienen asimilado y ya lo hacen automáticamente. Lo mismo va a pasar con esto. El trabajar con hojas de proceso es una forma de no equivocarme. Y si me equivoco, puedo volver a la hoja de proceso anterior y volver a arrancar. ¿Sí? Es una forma de también recuperarme frente a un fallo y poder avanzar de una forma segura. Y ustedes van a empezar con todo esto, esta secuencia de hoja de proceso le va a servir a ustedes como para asimilar los pasos técnicos, que cuando ustedes después tengan que trabajar sobre piezas más complejas, ya van a estar cancheros y ya no van a necesitar hacer esta secuencia, porque ya van a saber cómo trabajar con esos comandos. ¿Está bien? Pero ustedes no han trabajado en el programa todavía y la idea es que cuando ustedes se enfrenten al programa AutoCAD, trabajen con la hoja de proceso y con las secuencias de hojas de proceso para ustedes no frustrarse y saber cómo moverse dentro del programa. La hoja de proceso, como ustedes vieron, están bastante claras en el sentido de qué hacer en cada paso, ¿sí? Hasta algunos creo que le puse un dibujito y todo de la tecla, ¿sí? Que deben presionar, por ejemplo. Entonces, ahora, comprendiendo más o menos con estos 3 ejemplos cómo vamos a trabajar, voy a hacer un ejemplo un poco más complejo, ¿sí? Un poco más complejo para que veamos cómo nosotros nos podemos enfrentar a hacer un dibujo un poco más complejo. Es más, podemos usar el ejemplo que usamos en la clase teórica cuando vimos hoja de proceso o cuando vimos los comandos, ¿sí? ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Si Sí, por ahí no profe. entienden algo, enseguida ahí díganme, así podemos volver a eso. Yo trato de hacerlo, por ahí capaz ustedes dicen, pero es re fácil como lo va diciendo. Pero está bueno porque ahora van a ver cómo ahora vamos a empezar a complejizar un poco para poder avanzar después en algo, ¿sí? Que ustedes pueden buscarle un significado. Por ejemplo, vamos a hacer, si yo tengo algo así, esto lo habíamos hecho, creo como ejemplo, y esto justo en el centro. Vamos a acotarlo más o menos para tener una idea. Esto le vamos a dar
altura de 10. AutoCAD trabaja todo en milímetros, ¿sí? Así que no lo pensemos ahora pensémoslo como unidad, pero cuando estemos trabajando en AutoCAD, esos 10 son milímetros. Entonces, cuando le pongamos 10, vamos a tener que hacerle un zoom para poder trabajar. Consideremos que esto son 3 veces, esto le vamos a dar de radio 4. Y esto lo vamos a hacer un poquito más grande de 12. Y esto que vamos a recortar, este biselado que tiene, lo vamos a hacer en ambos casos. Van a ser de, si esto es 12, 4 de 3. De 3 lo vamos a hacer. Y este biselado también de 3. Bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Lo que queremos dibujar? Sí, sí. Bien. Analicémoslo. Creo que esto lo habíamos analizado en la primera clase. Según lo que sabemos dibujar, tengo que hacer una línea 1, una línea 2, una línea 3 y una línea 4. También tenemos que hacer un biselado acá. Pero esto lo hacemos con el comando chaflán, ¿sí? Entonces acá vamos a aplicar chaflán para hacer ese biselado entre dos líneas. También tengo que hacer un círculo. ¿Sí? Estoy haciendo el ejercicio 3 del práctico 1. Y este círculo, si está, ¿cómo hago yo para dibujarlo precisamente en el centro? Y bueno, tengo que hacer una línea auxiliar desde el centro de esta línea de abajo o de esta línea de acá, ¿sí? Para allá, una línea, y en el extremo de esa línea usar para hacer el centro de un círculo de radio 4. O sea que esta línea también la tengo que dibujar. Después la borro, Profe, ¿no? Sí, pero el comando OFNAP no era que si vos ibas por sobre la línea te aparecía como un triangulito que marcaba justo el centro. sí. Pero si No yo no sé. tengo el círculo, y ahora lo tengo que dibujar, ¿con qué ayuda yo encuentro el centro de ese círculo que voy a dibujar? Porque el OSNA funciona, me va a aparecer esa ayuda que decís en otra figura. Y acá no tengo ninguna. Es por eso que yo acá voy a dibujar esta línea antes del círculo. Y cuando yo me acerque con el cursor acá a dibujar un círculo, el OSNA me va a encontrar el extremo este. Entonces yo lo voy a tildar ese extremo y me lo va a tomar como punto central, entonces me va a hacer el círculo perfectamente en el centro. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Supongamos que yo voy a hacer en esta pizarra un círculo en pleno centro. Yo no, en pleno centro, justamente digo, en la hoja esta que ustedes están viendo acá, en el centro. Yo no hay forma de yo hacerlo centrado, sino agarro una regla y mido acá el total y en la mitad marco y marco hasta encontrar el centro y ahí pongo el compás o la regla y genero el círculo. Pero en AutoCAD lo que hacemos es hacer una línea desde la mitad de esta hoja y la llevo hasta la mitad de la hoja. Y ya con el comando OSNAP me va a aparecer este extremo. Entonces, cuando yo voy a hacer un círculo, me dice, marca el punto central del círculo. Me acerco acá y ya me marca el punto este. Marca el radio. Lo marco y me hace el círculo. Yo después borro esta línea auxiliar. Y ahí me queda el círculo perfecto en el centro. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Entonces, para yo poder hacer el círculo, necesito sí o sí hacer esta otra línea, esta línea, que después la voy a borrar, que la vamos a llamar línea 5. Porque es la quinta línea que voy a hacer, ¿sí? Por eso lo llamo línea 5. Ahora bien, si quieren lo podemos chequear los pasos acá al lado. Y puedo decir, voy a hacer una línea para acá abajo, voy a hacer una línea así, voy a hacer una línea así, voy a hacer una línea así. 4 líneas. Le aplico el chaflán a estas 2 líneas, a esta y a esta, con 3 de distancia, y me va a generar ese chaflán. Bien. Activando el comando OSNAP, activo el comando línea y puedo encontrar el centro de esta línea de abajo para el primer punto.
marco el primer punto de la línea. Como yo sé que de alto tiene 10, hago una línea con distancia de 5. Entonces, esta línea va a quedar de este extremo en el centro de ese rectángulo. Y ahora activo el comando círculo y me dice que marque el punto central del círculo y hago clic en el extremo de esa línea que dibujé. Ingreso el radio 4 y automáticamente me va a hacer un círculo de radio 4 en el centro. Esa es la forma en que va a trabajar, que yo voy a trabajar para hacer esta pieza. Ahora bien, ¿cuál es la secuencia de, si ustedes vieron cómo lo fui dibujando, cuál es la secuencia? Y bueno, vamos a empezar a seguir la hoja de proceso. Lo primero que hago es una línea cualquiera. Eso era línea con 2 puntos. Si bien ahora tiene altura, entonces no puedo hacer una línea con 2 puntos cualquiera. Ya estoy restringido con el valor de cota. Entonces no es línea con 2 puntos, es línea con punto y distancia y un ángulo. Entonces, voy a usar la hoja de proceso 3. Línea con punto, ángulo, ¿sí? Con la posición del cursor y distancia de 10. Entonces voy a utilizar la hoja de proceso 3. Ya hice esta línea. Voy a hacer esta línea de acá. También esta es distancia 12. Entonces también tengo que usar una línea de hoja de proceso 3. Pero antes de utilizar otra vez la hoja de proceso 3, tengo que usar la hoja de activar el comando OSNAP para poder pegarme ahí cuando haga la próxima línea. Entonces, como dijimos anteriormente, el comando OSNAP se activa con la hoja de proceso 4. Ahí lo activo. Tengo que hacer este paso. Ahora vuelvo a utilizar la hoja de proceso 3 para hacer una línea de 12. Acá voy a subir, después voy a hacer el chaflán, voy a hacer una línea de 10 de altura. Bien. Antes de hacer la línea, yo puedo decir, sí, pero tengo que activar el comando OSNAP. Y no, porque ya fue activado acá el comando OSNAP, y el comando OSNAP se activa una sola vez y ya queda activo. Entonces, el próximo paso simplemente es hacer una línea de 10, o sea, una línea con distancia. Después tengo que hacer esta línea para allá. También, punto inicial es el extremo de esa línea. El comando OSNAP ya está activado, entonces simplemente utilizar los pasos de la hoja de proceso 3. Ya cumplí con hacer todo eso. Entonces ahora yo quiero hacer el chaflán, que era lo otro que había hecho. Busco en mi hoja de proceso, ¿qué hoja de proceso me dice cómo hacer un chaflán? El chaflán, crear un chaflán es la hoja de proceso 9. Entonces el próximo paso es hacer hoja de proceso 9. ¿Ya puedo terminar ahí? Todavía no, porque tengo que hacer el círculo. Pero antes de hacer el círculo, tengo que hacer esta línea de referencia. ¿Tiene una altura? Sí, es la mitad de 10. Entonces, yo lo que tengo que hacer es hacer otra vez una línea con distancia, que eso lo hago con la hoja de proceso 3. Y ustedes me dirán, pero para poder salir de la mitad de la línea de abajo, con este triangulito de acá, yo tengo que tener activado el comando OSNAP. Pero sí, ya está activo porque lo activé la primera vez, entonces no lo tengo que activar de vuelta, simplemente tengo que usarlo. Entonces, como dije, utilizo la hoja de proceso 3 para hacer la línea 5. Y el próximo paso es hacer el círculo. Voy a la hoja de proceso, cómo hacer un círculo, hoja de proceso 6. Y por último, voy a correr de vuelta, cada vez me estoy corriendo más, voy a guardar el archivo utilizando la hoja de proceso 1. Esto es lo que nosotros vamos a definir en el aula. Les voy a mostrar yo una pieza como esta y vamos a empezar entre todos a deducir cuál es la secuencia de hojas de proceso que yo tengo que utilizar para la construcción de ese objeto. Cuando se defina la hoja de proceso y entendamos todos cómo vamos a trabajar con esa secuencia, como ustedes ya tienen cómo referenciar con el número de hoja de proceso y van a tener las hojas de proceso, ustedes siguiendo toda este proceso de trabajo, ustedes en la computadora tranquilamente lo van a poder realizar. ¿Está claro hasta ahí? Sí. ¿Lo pudieron entender todo este ejemplo?
Sí, profe. Buenísimo. Y acá, todo lo que podamos construir con esta hoja de proceso, ustedes no van a tener ningún problema de trabajar en la computadora. Ninguno. Y problema que ustedes tengan por interpretación de la hoja de proceso, por algo que no recuerden, el día que volvamos al aula, ustedes tienen que llevar auriculares. Sí o sí tienen que llevar sus auriculares, ¿sí? Cualquier auriculares que ustedes tengan. ¿Por qué? En las computadoras ya están, porque yo ya los cargué, todos los videos de hojas de proceso, están los archivos, todas las clases, cosa de que ustedes tienen alguna duda que referente a la hoja de proceso, pueden ver la clase en ese momento y poder refrescar paso a paso de cómo se trabaja en esa hoja de proceso. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, pueden revisar esa hoja de proceso o esa clase que dimos de hoja de proceso, o si es algo puntual, lo resolvemos en el momento, porque vamos a estar con ustedes, ¿sí? Ayudándolo, pero la idea es que ustedes logren autonomía a partir de la hoja de proceso y que podamos hacer mucho de práctica, ¿sí? Aprovechar al 100%, que no va a ser el 100%, pero el 90%, hacer práctica, dibujar en la computadora y no generar esto de que nos trabamos al momento de dibujar, ¿sí? Teniendo claro las hojas de proceso que nosotros tenemos y teniendo claro la numeración que le estamos dando a esta hoja de proceso, hicimos muy poquitas hojas de proceso, son 9 hojas de proceso y vamos a tratar de dibujar todo con eso. Fíjense otro ejemplo, qué sé yo, algo que ustedes trabajan, cómo hacer una llave de luz, ¿sí? Una simbología de una llave de luz. Esto no es más que 2 líneas, un círculo, esta línea parte del centro del círculo, sé que en algún momento le recorto ese pedacito de ahí. Esto le podríamos, y después vamos a ver si lo acotamos, ¿sí? Si esto estuviese acotado, esto podría ser 12, el radio de esto podría ser 5, y el pedacito de este 5 también. Entonces podríamos hacer paso 1, hacer el círculo. No está ubicado en ningún lugar. Es importante hacer el círculo primero porque esta línea se hace en función del centro de este círculo. Entonces, a ver si yo lo pudiera hacer acá. Paso 1, hacer el círculo. Paso 2, al círculo, hacerle esa línea. Y paso 3, al círculo, a esa flechita, perdón, a esa línea, hacerle esta otra línea. Y paso 3, recortarle ese extremo. Tendríamos 4 pasos para hacer acá. ¿Cómo lo resolveríamos con la hoja de proceso? Primero, hago un círculo. Hoja de proceso 6. Segundo, voy a hacer una línea. Como tiene una distancia la línea, voy a hacer una línea con distancia, ¿sí? 3. Ahora yo digo, ¿puedo hacer la línea con distancia? Si es mi primer dibujo, esta línea tiene que partir del centro, entonces tengo que tener el comando OSNAP activado. Entonces, lo primero que tengo que hacer es activar el comando OSNAP. Y ahora sí voy a hacer una línea con distancia, porque voy a partir del centro de este círculo. Y esa ayuda me la da OSNAP. Hago esta línea. Y usted dice, sí, pero la distancia desde el centro, en verdad acá me está marcando desde acá, acá es 12. Y bueno, le sumo 5, que es el radio del círculo, y ya puedo a partir del centro y hacer esta línea, ¿sí? Entonces, la distancia sería de 12 más 5, de 17. Hago esta línea. Paso 3, como vamos viendo acá, hago esta otra línea de acá. Pero esta línea de acá va a partir del extremo del anterior, entonces debería tener activado el comando OSNAP, pero ya está activo acá, así que no lo tengo que activar de vuelta. Entonces simplemente, otra vez, hago una línea con distancia. La hago con distancia porque, si ustedes miran acá, tiene una distancia, entonces tengo que respetar esa distancia. Próximo paso, próxima hoja de proceso que tengo que utilizar, la de recortar segmentos porque tengo que sacarle este segmento que está metido en el círculo. Entonces,
vengo acá, recortar segmento era el 7. Hago la hoja de secuencia 7 y ahí ya tendría la llave de luz. Entonces, simplemente el último paso es guardar el archivo para que se me guarde, ¿sí? Este guardar el archivo, paso número, hoja de proceso 1, ustedes lo pueden ir haciendo en todos los pasos que van haciendo acá, por si en algún momento hubiese algún problema. ¿Qué problema? Que se cortase la luz, que se trabara la máquina. Entonces, siempre que ustedes lo vayan guardando, van a tener mejor estado de recuperación de lo que vienen dibujando, ¿sí? Entonces, de esta forma, siguiendo esta secuencia en este sentido, de izquierda a derecha, de hojas de proceso, esta secuencia de hojas de proceso, ustedes podrían dibujar esta llave de luz con las medidas que se les están, que se les muestra, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Entonces, y a partir de ahí no vamos a seguir haciendo ahora trabajo, pero esto puede llegar a ser, podemos encontrarnos con dos situaciones ahora. Con que nos podemos encontrar con la situación de que volvamos enseguida al aula. Para esto vamos a trabajar de esta forma. A partir de una figura, que les voy a dar ejemplo acá, así más general, a partir de una figura, la que fuera, o la que fuese, perdón, vamos a definir una secuencia de hojas de proceso que se van a utilizar para construcción de esto. Esto se lo voy a dar yo. Esto lo vamos a definir entre todos, hablando, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo primero que hacemos? Y esto, y entre todos vamos a tener que estar hablando. Para entre todos decidir cuál va a ser los pasos a seguir. Cuando definimos esto, ustedes ya automáticamente, listo, ¿estamos todos de acuerdo que hay que hacer esto? Listo. Cada uno a trabajar en la computadora y a partir de ahí, cuando vayamos terminando, me van llamando y yo voy corroborando. Pero la idea es que ustedes lo hagan de forma autónoma. Así es como vamos a trabajar en la presencialidad si volvemos mediados de septiembre, fines de septiembre. ¿Qué pasa si yo voy a ver si en la semana me comunico con el colegio para que me informen qué es lo que estados están y qué es lo que yo tengo que comunicarle a ustedes para yo organizarme, ¿sí? Si tengo que hacer alguna actividad más para subirla a ustedes, seguramente va a ser una actividad en donde yo les dé una figura y ustedes me generen la secuencia de hojas de proceso que se necesitan para realizar. Por ejemplo, igual si llega a ser así, yo voy a hacer otra clase donde voy a hacer un ejemplo de eso o voy a colocar hojas de piezas, ¿sí? A ver una pieza que sea un poquito más compleja. A ver esto así. Círculo. A ver ahí. Y bueno, supongamos que esta es una vista. Bueno, supongamos esto, ¿sí? De acuerdo a los valores que yo les dé, le puedo dar el radio de acá, la cota esta, esa cota, este espesor, esta altura, esto de ahí, el radio de esto, la distancia que hay de acá a acá. Bien, con todas esas cotas ustedes podrían dibujar esto, ¿sí? Y entonces ustedes me deberían decir, bueno, lo primero que voy a hacer es la línea de acá abajo, entonces voy a utilizar, esta va a tener una distancia porque va a estar dada por una cota, la hoja de proceso 3. Y ustedes van a tener que ir en una hoja particular
O sea, aparte ustedes ir haciendo la secuencia con lápiz para ustedes ver que van a estar dibujando esto, ¿sí? Van a hacer esa línea así. ¿Qué hacen después? Y esta línea de acá, le estoy diciendo qué haría yo, ¿sí? Esta liñita de acá. Para hacer esa línea de acá, tengo que hacer el comando de línea de vuelta, pero tengo que aplicar el comando OSNAP. No me tengo que olvidar, aunque sea una vez, para poder salir del extremo de acá. Entonces ahora de vuelta utilizo esto. No puedo utilizar esta línea porque no tiene una distancia. Entonces sigo dibujando para este lado. Voy a dibujar esta línea de acá. ¿La tengo? La debería tener, no le saqué ahí. ¿Sí? Vuelvo para allá, ahí está. Tengo la altura, entonces voy a poder dibujar esto con otra línea. Ya llevo haciendo 3 líneas. Voy a dibujar la otra línea que va hasta acá. La tengo porque tengo la distancia, entonces voy a dibujar de vuelta esta línea. Ahora, ¿cómo hago esta línea? Simplemente uniendo este punto con este punto, o sea que no tengo la distancia. Entonces voy a utilizar una línea con 2 puntos, simplemente. Entonces acá yo hago hoja de proceso 2. Chaflán acá y chaflán acá. El chaflán se hacía, el empalme, perdón. El empalme se hacía con la hoja de proceso 8. 2 veces voy a hacer la hoja de proceso 8 porque tengo un empalme ahí, un empalme ahí. Tengo que hacer una línea acá y una línea acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo para hacer estas 2 líneas si no tengo ningún extremo para comenzar? Yo puedo hacer estas 2 líneas o hacer el círculo. Yo elegir qué hacer primero, en función de eso va a cambiar mi hoja de proceso. Yo lo que voy a hacer, ¿qué les conviene, creo yo? Hacer una línea auxiliar que empiece acá hasta donde comienza esta línea, para poder después pararme en este extremo y levantar esa línea. Entonces, yo lo que voy a tener que hacer es una línea con distancia, la distancia la tengo acá. Voy a tener esta línea y después genero una línea con distancia hacia arriba, otra línea más. Puedo hacer otra línea chiquitita acá para encontrar este extremo. Voy a seguir escribiendo abajo, ¿sí? Y después hago la otra línea hacia arriba. Ya hice esa línea. Ahora voy a hacer el círculo. Me paro en el extremo y marco con una línea el centro. Tengo cuánto es el radio y tengo cuánto es este pedacito, los sumo los dos y encuentro el centro con una línea. Entonces, eso es otra línea más. Y después lo que hago es el círculo. El círculo se hacía con la hoja de proceso 6. Cuando termino de hacer la hoja del círculo, guardo el archivo y ya estaría con esta secuencia. Con esta secuencia de pasos que empieza acá y sigue acá, con esta secuencia, yo podría dibujar esta pieza que yo le estoy planteando en esta figura. Ahora bien, después nosotros, no lo vamos a ver ahora, pero después ustedes pueden borrar esta línea, esta y esta, porque son líneas auxiliares. ¿Sí? Se pueden borrar. ¿Se entendió cómo se trabaja? Sí, sí. Esto ya es la parte donde ustedes salimos de lo técnico y entramos en lo de diseño, donde ustedes tienen que empezar a ustedes a diseñar cómo van a construir esta pieza a partir de estas herramientas que ustedes tienen acá arriba. Si lo quieren ver de otra forma, esto es como cómo hacer un crucigrama, cómo hacer un sudoku, esto de los números. Porque es ustedes, a partir de una pieza, empezar a definir el camino de construcción según las reglas que ya tienen planteadas acá arriba. Entonces, la pieza va a ir modificándose y la van a modificar, se van a encontrar con la pieza que yo les dé. Yo le puedo dar esta pieza y vamos a definir este camino acá. O yo le puedo decir, bien, este es el camino para construirlo. Modifiquen este camino. Construyan lo mismo, pero con otro camino. O les puedo decir en el trabajo práctico, de esta pieza que le doy, díganme 2 formas de hacerla.
y pueden alternar. Pueden hacer esta línea y esta línea, y ahí ya estarían dibujando. Lo voy a dibujar acá abajo, no todo, ¿no? Pero yo podría hacer esta línea de acá abajo, esta y esta, entonces estarían dibujando. 3. Activan el comando OSNAP. Activan la línea, van a hacer esto, y esto, y esto. Entonces podrían hacer 3, 3. Y después hacer el círculo. Hacen otra línea y dibujan el círculo. El círculo era 6. Y después siguen haciendo el resto. Ya si analizan, estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya estos pasos son distintos a esto. Y van a poder dibujar lo mismo pensándolo de otra forma. Entonces van a poder resolver el mismo problema siguiendo distintos pasos, pero siempre respetando la regla del juego vendría a ser, ¿sí? Siempre están respetando la forma de dibujar, pero lo que va a variar es cómo ustedes van a aplicar esas reglas. Entonces, igual si lo vamos a hacer así, yo en la semana voy a estar hablando en el colegio, me voy a tratar de comunicar con mi jefe y en función de eso, yo me voy a comunicar de vuelta a ustedes al Classroom y voy a plantear, si nosotros volvemos a mediados de septiembre, fines de septiembre, no vamos a hacer ninguna actividad virtual, simplemente ya ustedes saben cómo vamos a trabajar cuando volvemos a la presencialidad. Vamos a hacer un repaso básico de esto, yo les voy a dar una pieza, entre todos vamos a definir el camino de construcción y vamos a empezar a trabajar en las computadoras. Si esto no sucediese así, yo ya automáticamente una clase les voy a avisar, les voy a presentar en esa clase las actividades, ya les voy a dar las formas con las que ustedes van a tener que trabajar y les voy a decir, bueno, el trabajo práctico es este. Tienen que decirme 2 caminos para la construcción de este y este objeto, ¿sí? O y estas piezas o figuras. También se la voy a subir al Classroom como una actividad, ¿sí? Con presentación, con los dibujitos para que ustedes lo tengan para imprimir o mirarlo desde ahí. Pero la clase va a ser más que nada para que sea una actividad con los puntos bien claros, ¿sí? Así que bueno, podemos tomar esos 2 caminos a partir de entender esto que estuvimos trabajando hoy. O trabajar directamente en la presencialidad si volvemos pronto, porque tengamos en cuenta que mediado de septiembre es dentro de una semana, o sea, no está muy lejos. Si llega a ser por ahí la fecha, ya directamente nos vemos en clase y ahí vamos a empezar a trabajar. Si no llega a ser así, ya la semana esa que tendríamos que empezar a trabajar, que tengamos ya el colegio claro las fechas, yo les mandaré un mensaje para generar una nueva reunión donde trabajaríamos una tercera actividad virtual, que también va a ser, para lo que habían preguntado anterior, condición necesaria que la realicen en algún momento, la van a tener que realizar para poder aprobar la materia, ¿está bien? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien. Yo voy a dejar de compartir acá. A ver si ya puedo. Eso es lo que yo le quería mostrar. Ahí. Bueno, recordarles que los que no pusieron presente, pongan presente en el chat para que figure su asistencia a la clase del día de hoy. Yo me comprometo en esta semana a comunicarme con el colegio para que me digan qué decirles a ustedes en función de estar todos enterados de lo mismo, de cómo estamos trabajando y cómo vamos a trabajar lo que viene. Digo lo que viene, esto de cómo vamos a trabajar, ¿sí? Si vamos a trabajar directamente en la presencialidad, vamos a trabajar de la forma que le dije recién. A partir de una figura que yo se la voy a presentar en el pizarrón, en la pizarra, vamos entre todos a definir la secuencia de pasos a trabajar y en función de esa secuencia que se va a definir, ustedes ya con la computadora prendida van a empezar a trabajar en el programa. No va a haber problema porque las hojas de proceso nos dicen paso a paso cómo trabajar. Si no fuese así, si nos dicen por ahí que va a llevar más tiempo, automáticamente ya yo calculo
que la semana que viene no, la próxima semana ya haremos una clase donde definiremos alguna actividad que va a ser de esta manera, es practicar algo, ¿sí? A partir de una pieza con las hojas de proceso para su construcción. Y cuando volvamos al aula, seguramente no vamos a presentar una actividad y a definir la secuencia de pasos, sino trabajaremos con las mismas secuencias de pasos que ustedes tienen creadas como actividad 3, si es que tenemos que hacer esa actividad. No hay nada seguro, por eso le digo que son 2 posibilidades para trabajar. ¿Se entendió? ¿Entendieron, chicos? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Buenísimo. Si por ahí alguien no lo entendió o le quedó alguna duda, mándame un mensaje por Classroom y tratamos de resolverlo desde ahí. ¿Sí? Por si hay alguno por ahí no se animó o tiene alguna duda que le haya quedado. No es difícil, es fácil, o no es difícil, ¿sí? Porque siempre va a ser fácil cuando uno ya lo sabe. Está esa etapa de cambiar de lo que no sé a lo que sé, y cuando ya lo sé, ya para mí pasa a ser fácil, ¿sí? Entonces, vendría a decir, no es difícil, eso lo quiero decir, es entendible, porque trabajar con hojas de proceso me ayuda muchísimo, porque frente a una duda que tengo, yo puedo acudir a la hoja de proceso como si fuese un manual y retomar las actividades del paso anterior. Esto, lo que le estoy mostrando ahora, es meramente y sumamente técnico, ¿sí? Trabajar con hojas de proceso, en todo lugar se trabaja con hojas de proceso. Ustedes son electromecánicos, más todavía, pero los chicos de construcciones también trabajan en la parte de construcción, hojas de proceso. No pueden hacer una pared si no hacen antes el piso, ¿sí? O una platea. Hay secuencia, no pueden revocar si no hacen una pared, o sea, la secuencia de paso en la cual tienen que trabajar, y no se puede revocar una pared sino antes en prolijarla, ponerle reglas para poder nivelar esa pared o nivelar la cara de la pared. Entonces, trabajar de esta forma es en forma de... Técnicamente es muy rica para ustedes porque los va a ordenar muchísimo, ¿sí? Y en este caso particular de esta materia, nos va a hacer que cuando volvamos al aula no perdamos tiempo en tratar de, uy, profe, ¿dónde tengo que hacer clic para? Y capaz que alguien que ya lo sabe, si no es para avanzar. Vamos a avanzar muchísimo cuando estemos en el aula. Así que bueno, chicos, hasta acá es la clase del día de hoy. No sé cuánto, sí, 1 hora. Así que, bueno, como les dije, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, por Classroom, yo la otra semana me estaré comunicando, si no es esta, con ustedes por Classroom, informando lo que me digan del colegio y en función de eso, definiendo cómo seguimos con las actividades. Ojalá que ya a mediados de este mes o fines de este mes ya nos estemos encontrando en el aula y sea bien, ¿no? Que estemos todo bien y que podamos avanzar, porque ya sabemos que hay una forma de avanzar y avanzar bien es estando en lo presencial, ¿sí? Que lo estamos necesitando un montón. Así que bueno, chicos, queden a la espera de lo que le avise. Por ahí capaz que se enteran antes que yo, porque capaz que otro profe le informa algo. Pero yo apenas tenga la información, se las voy a brindar por claro. Así que bueno, chicos, muchas gracias por haber participado. Esta clase la voy a subir, porque la grabé, la voy a subir al Classroom de ustedes, ¿sí? Al que tengo armado con ustedes, para que puedan acceder a aquellos alumnos que no participaron, avísenle, o si ustedes quieren rever estas actividades que estuvimos viendo hoy, la pueden ver desde el Classroom, ¿sí? Así que, bueno, un abrazo para todos, gracias por haber participado. Nos vemos, profe. Nos vemos, chicos. Nos vemos, profe. Tengan buen día. Chao, igualmente. Profe. Chao, chao.